Al regresar de un viaje, encontré mis maletas en la acera con una nota. Decía: si quieres quedarte aquí, tenemos el garaje. Firmado, tu querida nuera. Antes de que llegara el taxi, llamé al banco. Yo era quien pagaba la hipoteca. Comprobado. Me quedé mirando mis 4 maletas, perfectamente alineadas en la acera, incapaz de procesar lo que veía. Después de una semana visitando a mi hermana en Huelva, lo único que quería era hundirme en mi sillón favorito con una taza de té. En cambio, me encontré encerrada fuera de mi propia casa. Nubes de lluvia se cernían sobre mí mientras recogía la nota, metida bajo el asa de mi maleta más grande. La letra era inconfundible, letras afiladas e inclinadas, y que siempre parecían tener prisa. Si quieres quedarte aquí, tenemos el garaje, tu querida nuera. Mis manos temblaron al leer las palabras de nuevo. Había vivido en esta casa durante 35 años. Ricardo y yo la habíamos construido juntos cuando Gregorio era solo un bebé. Habíamos plantado cada árbol del jardín, seleccionado cada accesorio, pintado cada pared. Después de que Ricardo falleciera hace 2 años, había aceptado traspasar la casa a Gregorio y Vanessa, legalmente al menos, pero yo era quien seguía pagando la hipoteca en secreto. Busqué a tientas mi teléfono y marqué al banco antes de que el taxi se alejara, necesitando la confirmación de lo que ya sabía. Sí, señora Vidal, su pago automático de 1.867 euros se realizó el viernes pasado, según lo programado, confirmó la representante de servicio al cliente. Gracias, susurré, terminando la llamada. Una pesada gota de lluvia salpicó mi frente mientras permanecía allí, a mis 68 años, mirando mis pertenencias en la acera. El cielo se abrió entonces, como si me diera permiso para derrumbarme también. Debería haberlo visto venir, las miradas de reojo entre Gregorio y Vanessa cada vez que mencionaba redecorar mi cocina. Los comentarios no tan sutiles sobre las residencias para mayores donde no tendría que preocuparme por el jardín. La forma en que habían reorganizado el salón mientras yo visitaba a mi hermana la Navidad pasada, moviendo mi sillón de lectura al sótano. Pequeñas cosas que no eran tan pequeñas después de todo. La puerta del garaje estaba abierta. Dentro, un colchón individual había sido colocado contra una pared con una pequeña mesita de noche y una lámpara a su lado. Mi ropa estaba colgada en un perchero portátil. Mis libros, fotos y recuerdos estaban apilados en cajas de cartón etiquetadas como cosas de mamá con la letra de Vanessa. Me hundí en el colchón, el suelo de hormigón bajo mis pies. A través de la pequeña ventana podía ver la casa donde había criado a mi hijo, enterrado a mi esposo y aparentemente perdido mi lugar en el mundo. Mi teléfono zumbó con un mensaje de texto de Gregorio. Mamá, necesitamos el espacio. Vanessa lleva meses pidiendo una oficina en casa. El apartamento del garaje tiene todo lo que necesitas. No lo hagas difícil. No lo hagas difícil, como si el problema fuera yo. Nunca había sido de llorar fácilmente, pero las lágrimas llegaron entonces, silenciosas y calientes contra mis mejillas. Pensé en todas las noches que me había quedado despierta con Gregorio cuando tenía ataques de asma de niño. El segundo trabajo que había tomado para pagar su universidad cuando el negocio de Ricardo pasó por un mal momento. Los fines de semana que había pasado cuidando a los nietos para que Gregorio y Vanessa pudieran tener tiempo en pareja. Y ahora me veía reducidas ya a una carga, un inconveniente que debía ser guardado en el garaje. No respondí al mensaje de Gregorio. En cambio, llamé a Marta, mi amiga más antigua. «Aurora, ¿qué pasa?», preguntó ella inmediatamente, sintiendo el nudo en mi voz.
Necesito un lugar donde quedarme, logré decir, las palabras pegadas en mi garganta como trozos de cristal. Me han metido en el garaje. Marta no pidió explicaciones. Estaré allí en 20 minutos, dijo. Mientras esperaba, sentada en ese delgado colchón rodeada por los restos de mi vida en cajas, tomé una decisión. Esta casa había sido mi corazón durante 35 años. Había vertido todo en ella. Mi amor, mis ahorros, mis sueños. Y ahora pensaban que podían simplemente apartarme. La puerta del garaje traqueteó mientras la lluvia se intensificaba afuera. Miré mis manos temblorosas y lentamente las cerré en buey. No tenían idea de con quién estaban tratando. No era solo la madre de Gregorio o la viuda de Ricardo. Era Aurora Vidal. Y ya no ibas a ser invisible. El dormitorio de invitados de Marta no era mucho, pero al menos tenía una puerta que se cerraba con llave y ventanas que dejaban entrar la luz del sol. Después de 3 días en el Hostal del Sol, un nombre que me pareció inquietantemente apropiado para este capítulo de mi vida, agradecí estar en un lugar que no cobraba, por noche. «Puedes quedarte todo el tiempo que necesites», insistió Marta, poniéndome una taza de café delante. Jim y yo andamos por esta casa como 2 guisantes en una vaina desde que los niños se mudaron. Envolví mis manos alrededor de la taza caliente. Lo agradezco, pero esto no puede ser permanente. Necesito averiguar qué hacer con la casa. ¿Te refieres a tu casa?, corrigió Marta, entrecerrando los ojos. ¿La que sigues pagando? Marta había sido mi amiga durante más de 30 años. Había conocido a Ricardo, había visto crecer a Gregorio, había estado allí en los buenos y malos momentos. Y a diferencia de mi propio hijo, ella recordaba quién era yo antes de volverme invisible. Sigo pensando en cuándo empezó a cambiar todo, dije, mirando mi café. Después de que Ricardo murió, pensé que darles la casa a Gregorio y Vanessa les ayudaría. Acababan de tener a Emma. El dinero escaseaba. Y se aprovecharon, terminó Marta. Los recuerdos afloraron como moretones que había estado evitando presionar. 6 meses después del funeral, Vanessa había empezado a reorganizar la casa, alegando que necesitaba actualizarse. Mis sugerencias eran desestimadas. Mis pertenencias migraban a los armarios, luego al sótano, luego a contenedores de almacenamiento cento. ¿Sabes lo que dijo Vanessa cuando me opuse a que tirara el equipo de pesca de Ricardo? Necesitamos avanzar, no vivir en un museo. Como si la memoria de mi esposo fuera solo un estorbo que debía ser eliminado. Marta se acercó a la mesa y me apretó la mano. ¿Y Gregorio? Seguro que te defendió. Me reí, un sonido hueco que me sorprendió incluso a mí. Gregorio dijo que estaba siendo difícil, que necesitaba adaptarme a la nueva normalidad. Su nueva normalidad aparentemente significaba olvidar a su padre y dejar de lado a su madre. El control había sido tan gradual que apenas lo noté. Primero se apoderaron de la cocina, criticando mi forma de cocinar. Luego vinieron las quejas sobre mis programas de televisión demasiado ruidosos, mis amigos visitando demasiado a menudo, mi jardinería ocupando demasiado de su jardín. Cada rendición por mi parte solo los envalentonaba más. Lo peor es que yo lo permití todo, admití. Seguí pagando la hipoteca porque tenía miedo de que tuvieran problemas económicos. Querías ayudarlos, ser útil, ser amada, dijo Marta en voz baja. La verdad de sus palabras me dolió. Había estado comprando mi lugar en esa casa, en la vida de mi propio hijo. Un pago de hipotecas a la vez. Mi teléfono zumbó con un mensaje de texto de Gregorio. Mamá, ¿cuándo vienes a buscar el resto de tus cosas?
Necesitamos convertir el garaje en la sala de juegos de Emma. Le mostré a Marta el mensaje. Mi mano temblaba ligeramente. Esa desagradecida, ella se mordió la palabra. Aurora, hay algo que deberías saber. No quería decírtelo porque sabía que te dolería, pero mereces la verdad. Mi estómago se encogió. ¿Qué es? El mes pasado, en el club de lectura, Vanessa estaba allí. Había tomado unas copas de vino y empezó a hablar de sus planes. Van a poner la casa en venta, Aurora. Quieren comprar esa nueva construcción en Monte Alto. La habitación pareció inclinarse de lado. ¿Están vendiendo mi casa? Creen que es su pesa, dijo Marta suavemente. Y técnicamente, legalmente, lo es. Pero moralmente, esa es otra historia. Pensé en los 35 años de recuerdos incrustados en esas paredes. Ricardo y yo trayendo allí a nuestro bebé Gregorio a casa. Fiestas de cumpleaños y mañanas de Navidad. El jardín que Ricardo había construido para nuestro 20º aniversario. Los últimos alientos de mi esposo en nuestro dormitorio, rodeados de la vida que habíamos creado juntos. Y ellos iban a venderlo todo a extraños, sin pensárselo 2 veces. ¿Qué voy a hacer?, susurré. Los ojos de Marta se endurecieron con determinación. Primero, vas a dejar de pagar su hipoteca. A ver qué tan rápido cambian sus planes cuando el banco empiece a llamar. ¿Pero qué hay de mi crédito? Segundo, continuó, vas a hablar con mi sobrino Pablo. Es un abogado especializado en derechos de las personas mayores. Tiene que haber algún recurso legal aquí. No soy mayor, protesté débilmente. Marta arqueó una ceja. Tienes la edad suficiente para ser tratada con respeto, que no es lo que está pasando aquí. Tenía razón. Durante 2 años me había estado encogiendo, volviéndome más pequeña y silenciosa para evitar ser una carga. ¿Y a dónde me había llevado eso? Desalojada de mi propia casa, mis pertenencias empaquetadas en cajas, mi existencia reducida a un inconveniente. A medida que la realidad de mi situación se cristalizaba, algo más emergió de debajo del dolor y la traición. Una ira lenta y ardiente que se sentía casi extraña después de años de complacencia. De acuerdo, dije, enderezando los hombros. Hablemos con Pablo. Marta me apretó la mano. Esa es mi chica. Y Aurora, recuerda quién eres. No eres solo la madre de Gregorio o la viuda de Ricardo. Eres Aurora Vidal, y ya es hora de que todos lo recuerden. Por primera vez, desde que encontré mis maletas en la acera, sentí un destello de algo que podría haber sido esperanza, o tal vez era determinación. De cualquier manera, no me iba a rendir sin luchar. Pablo, el sobrino de Marta, no era lo que esperaba. Con sus vaqueros y su camiseta Henley, parecía más un profesor universitario que un abogado, pero sus ojos eran perspicaces mientras revisaba los extractos de la hipoteca que le había traído. Así que, ha estado haciendo pagos de una casa que ya no está a su nombre, dijo, frunciendo el ceño. Y su hijo y su nuera han estado viviendo allí gratis mientras planeaban venderla. Dicho tan crudamente, me sonó absurdo incluso a mí. Sí. ¿Y la desalojaron al garaje? Asentí, el rubor de la vergüenza en mis mejillas. ¿Cómo había permitido que las cosas llegaran a este punto? Tiene opciones, dijo Pablo. Los acuerdos financieros podrían constituir un contrato verbal. Como mínimo, podría demandar la recuperación de los pagos de la hipoteca que ha realizado desde la transferencia de la propiedad. Marta, que había estado inusualmente callada, habló. Necesita enfrentarlos primero, hacerles entender lo que han hecho. Pablo se mostró escéptico, pero yo sabía que Marta tenía razón.
Antes de tomar acciones legales contra mi propio hijo, necesitaba darle una última oportunidad para arreglar las cosas. Así fue como me encontré de pie en el porche de mi propia casa al día siguiente, con el corazón latiéndome con fuerza mientras tocaba el timbre. Había vivido en esta casa desde antes de que naciera Gregorio. Sin embargo, aquí estaba yo, una visitante que necesitaba permiso para entrar. Vanessa abrió, su sorpresa rápidamente disimulada con una sonrisa forzada. Aurora, no te esperábamos. Necesito hablar contigo y con Gregorio, dije, mi voz más firme de lo que me sentía. Ella dudó. Luego se hizo allí a un lado. Claro, pasa. El salón había cambiado de nuevo desde que me fui. Mi lámpara de lectura había desaparecido, reemplazada por una lámpara de pie moderna que no reconocía. Las fotos familiares que había organizado en la repisa de la chimenea habían sido reorganizadas y varias de Ricardo ahora faltaban. Gregorio salió de la cocina, secándose las manos con un paño de cocina. Mamá, ¿qué haces aquí? Vine a hablar de la casa, dije. Marta me dijo que planean venderla. Su mirada intercambiada lo confirmó todo. Íbamos a decírtelo, dijo Gregorio sin mirarme a los ojos. Una vez que todo estuviera finalizado. ¿Finalizado? Repetí. Esta fue mi casa durante 35 años. Tu padre y yo construimos esta casa. Te criamos aquí. Vanessa suspiró dramáticamente. Aurora, entendemos que tienes apegos sentimentales, pero necesitamos hacer lo que es mejor para nuestra familia ahora. ¿Vuestra familia? Repetí. ¿Y yo qué soy? Un silencio incómodo se extendió entre nosotros. Mamá, dijo finalmente Gregorio, con un tono condescendiente. Nos cediste la casa. Agradecemos todo lo que has hecho, pero ahora es nuestra propiedad. Nosotros decidimos qué pasa con ella. Tomé una respiración profunda. He estado pagando la hipoteca durante los últimos 2 años. Cada mes pido 467 euros de mi cuenta para mantener un techo sobre vuestras cabezas. Otra mirada entre ellos. Lo sabían. Esa fue tu elección, dijo Vanessa con frialdad. Nunca te pedimos que lo hicieras. Mis manos empezaron a temblar. Lo hice para ayudaros, porque eso es lo que hace la familia. Y estamos agradecidos, dijo Gregorio, aunque su tono sugería todo lo contrario. Pero eso no cambia la situación legal. La casa es nuestra. Así que mis 35 años aquí, mi apoyo financiero, mi papel en esta familia, ¿nada de eso importa? Gregorio se encogió de hombros, luciendo incómodo pero impasible. Mamá, lo estás haciendo más dramático de lo necesario. Podemos ayudarte a encontrar un bonito apartamento para mayores. No necesito un bonito apartamento para mayores, espeté. Necesito que mi hijo muestre una pizca de decencia y respeto. Vanessa dio un paso adelante, su sonrisa tensa. Aurora, creo que te estás poniendo emocional. Quizás deberíamos continuar esta conversación en otro momento. Fue entonces cuando supe, realmente que no había solución. El hijo que había criado, el niño que había amado con cada fibra de mi ser, se había ido. En su lugar, había un extraño que me veía como nada más que una obligación, un problema que debía ser gestionado. He detenido los pagos automáticos de la hipoteca, dije en voz baja. La expresión de Gregorio cambió al instante. ¿Qué has hecho? Si quieres vender mi casa, tendréis que pagarla vosotros mismos. La voz de Vanessa se elevó.
¿Y nuestro crédito? Tenemos planes. Sí, dije. He oído que Monte Alto está precioso en esta época del año. El rostro de Gregorio se oscureció. Mamá, la casa fue un regalo de papá para mí. Sabes que nunca fue realmente tuya. Las palabras me golpearon como un golpe físico. Nunca realmente tuya. 35 años de mi vida desestimados en 5 palabras. Ya veo, dije, mi voz apenas audible. Bueno, entonces supongo que no queda nada que discutir. Me di la vuelta para irme, mis piernas inestables bajo mí. Al llegar a la puerta, me detuve, mirando hacia el hijo que ya no me veía. Tu padre se avergonzaría de ti, Gregorio. Y por primera vez, yo también. Salí, cerrando la puerta suavemente detrás de mí. El aire primaveral se sintió fresco contra mis mejillas calientes mientras bajaba por el camino de entrada, lejos de la casa que nunca había sido realmente mía. Algo se había roto dentro de mí hoy, pero algo más fuerte, se había forjado en su lugar. ¿Qué has hecho?, preguntó Marta, su taza de café suspendida a medio camino de sus labios. Detuve los pagos, repetí, todavía sorprendida por mi propia audacia. Les dije que si quieren vender la casa, tendrán que pagarla ellos mismos. Marta dejó su taza con un golpe definitivo. Bueno, ya era hora. Pablo, que había insistido en unirse a nosotras después de mi confrontación, parecía menos entusiasmado. Es un buen primer paso, pero necesitamos protegerte legalmente. Si tu nombre ya no está en el título, podrías ser responsable de los pagos perdidos sin ningún derecho sobre la propiedad. La adrenalina que me había sostenido durante la confrontación se estaba desvaneciendo, dejando espacio para que la duda se colara. ¿He cometido un error terrible? No, dijo Marta con firmeza. Finalmente te has defendido. Pablo golpeó su bolígrafo contra su bloc legal. Seamos estratégicos al respecto. Mañana me pondré en contacto con el banco, explicaré la situación y veré qué opciones tenemos. Mientras tanto, necesitas reunir cada pizca de evidencia que demuestre que has estado haciendo estos pagos. Asentí, pensando en los meticulosos registros financieros que Ricardo me había enseñado a llevar. Al menos tenía eso. ¿Y mis cosas que siguen en la casa?, pregunté. Marta enderezó los hombros. Iré contigo a recogerlas. Si nos dan algún problema, todavía recuerdo cómo blandir el bate de béisbol de nuestros días en la liga comunitaria. A pesar de todo, me encontré riendo. Marta siempre había sido ferozmente protectora, incluso en el instituto, cuando se enfrentó a las chicas que se burlaban de mi ropa de segunda mano. No sé qué haría sin vosotros dos, dije, mi voz entrecortada. Pablo se acercó y me apretó la mano. No estás sola en esto, señora Vidal. Nos aseguraremos de que no se aprovechen más de ti. A la mañana siguiente, recibí una llamada del Banco Central. Respondí con temor, esperando preguntas sobre el pago de la hipoteca perdido. Señora Vidal, soy Javier Pérez, del Departamento de Hipotecas. Hemos recibido una solicitud para discutir la situación de su propiedad en la Avenida del Olmo. Apreté el teléfono con más fuerza. Sí, es correcto. Entiendo que ha estado haciendo pagos de una propiedad que ya no está a su nombre. Nuestros registros muestran pagos constantes de su cuenta durante los últimos 26 meses. Sí, confirmé, pero he decidido detener esos pagos. Hubo una pausa. Señora Vidal, normalmente no hago esto, pero ¿estaría dispuesta a venir a la sucursal para discutir esto más a fondo? Creo que podría haber opciones que no ha considerado. 2 horas más tarde,
Me senté frente a Javier, un hombre de rostro amable de la edad de mi hijo, mientras me explicaba algo llamado gravamen equitativo. Esencialmente, al pagar constantemente la hipoteca de una propiedad de la que no obtiene ningún beneficio, es posible que haya establecido un interés en la propiedad incluso sin estar en el título. La esperanza revoloteó en mi pecho. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que potencialmente podría colocar un gravamen sobre la propiedad por la cantidad que ha contribuido. No podrían vender sin abordar ese gravamen. Por primera vez, desde que encontré mis maletas en la acera, sentí un atisbo de control regresando. «Hay algo más», dijo Javier, bajando un poco la voz. Su hijo llamó esta mañana, bastante molesto por el pago perdido. Parecía desconocer cómo funcionan las hipotecas. No me sorprendió. Gregorio siempre había dependido de otros para manejar los aspectos prácticos de la vida. Primero, Ricardo y yo. Ahora, Vanessa y aparentemente, mis pagos mensuales. ¿Qué le dijo? Que los pagos perdidos afectan las calificaciones crediticias y eventualmente podrían llevar a procedimientos de ejecución hipotecaria, dijo Javier. No se lo tomó bien. Como si fuera una señal, mi teléfono zumbó con un mensaje de texto de Gregorio. «Mamá, necesitamos hablar de la hipoteca lo antes posible». Le mostré a Javier el mensaje. «¿Qué le gustaría hacer, señora Vidal?», preguntó. Era una pregunta tan simple, pero nadie me la había hecho en años. ¿Qué quería? No solo con respecto a la casa, sino con mi vida. Pensé en la confrontación con Gregorio y Vanessa, su desprecio casual por mis contribuciones, su suposición de que yo continuaría financiando sus sueños mientras me relegaban al garaje. «Quiero lo que es legítimamente mío», dije, sorprendiéndome con la firmeza de mi voz. Javier asintió, el respeto evidente en su expresión. «Entonces, hagamos que eso suceda». Esa tarde, armada con información de Javier y el consejo legal de Pablo, di otro paso inesperado en mi nueva vida. Solicité un trabajo. El cartel de «Se busca personal» en la ventana del café de Rosita me había llamado la atención mientras regresaba a casa de Marta. «¿Quieres servir mesas?», preguntó Marta, levantando las cejas cuando se lo conté. «Fui camarera durante toda la universidad», le recordé. «Y necesito mis propios ingresos, mi propia vida. No puedo esconderme en tu habitación de invitados para siempre». Marta lo consideró. «Bueno, el café de Rosita tiene el mejor pastel de la ciudad». 2 días después, tuve mi primer turno. Me dolían los pies y la espalda me gritaba al final. Pero las propinas en mi bolsillo eran mías, ganadas con mis propias manos. La simple satisfacción de eso era algo que no había sentido en años. Cuando regresé a casa de Marta, exhausta, pero extrañamente vigorizada, tenía 6 llamadas perdidas de Gregorio en mi teléfono. Escuché el primer mensaje de voz. «Mamá, el banco llamó por la hipoteca. Mencionaron algo sobre un gravamen. ¿Qué estás haciendo? Llámame de inmediato». Lo borré sin escuchar los demás. Por una vez, Gregorio tendría que esperar mi conveniencia. No al revés. Marta me trajo una copa de vino y se sentó a mi lado en el columpio del porche. «¿Cómo se siente?», preguntó suavemente. Consideré la pregunta, observando el atardecer pintar el cielo en tonos de rosa y oro. «Se siente como si finalmente estuviera despertando», dije. «Como si hubiera estado sonámbula desde que Ricardo murió. Y ahora eres Aurora de nuevo», terminó Marta por mí. Asentí, levantando mi copa en un pequeño brindis por Aurora Vidal. Es un placer conocerla, finalmente. Después de 3 semanas trabajando en el café de Rosita,
Me había adaptado a una rutina que me resultaba sorprendentemente cómoda. Mis propinas eran modestas, pero constantes, y el trabajo físico mantenía mi mente ocupada. Más importante aún, tenía un propósito de nuevo, un lugar donde estar. Personas que dependían de mí, una vida que era completamente mía. Por eso, la vista de Gregorio, de pie torpemente junto al mostrador de la anfitriona, me causó un sobresalto. «Mamá», dijo, su voz más suave de lo que la había escuchado en años. «¿Podemos hablar?» Rosita, la dueña, me miró desde detrás del mostrador. «Tómate 15 minutos si lo necesitas, Aurora». Asentí y llevé a Gregorio a un rincón, lejos de mis clientes habituales que se habían convertido en algo parecido a amigos. «Te ves diferente», dijo, estudiándome. Me alisó el delantal. «Soy diferente». Gregorio se movió incómodo. «Mamá, sobre la casa...» «No voy a discutir eso aquí», lo interrumpí. «Si es por eso que viniste, estás perdiendo el tiempo». «Por favor», dijo, un toque de desesperación colándose en su voz. «Vanessa y yo estamos en problemas. El banco llamó por un gravamen y nuestra calificación crediticia está bajando debido a los pagos perdidos. Observé a mi hijo. Usé a mi hijo. Su reloj caro, su cabello cuidadosamente peinado, el sutil aroma a colonia que probablemente costaba más de lo que ganaba en un día en el café de Rosita. Todo en él gritaba derecho y comodidad, una vida amortiguada por los sacrificios de otros. «¿Qué quieres de mí, Gregorio?» Se inclinó hacia adelante. «Necesitamos que levantes el gravamen y reanudes los pagos, solo hasta que podamos vender la casa». La descarada audacia de ello casi me hizo reír. «¿Y qué obtengo a cambio?» «Nos aseguraremos de que estés atendida», dijo, como si ofreciera una gran bondad. «Hay una comunidad de mayores muy bonita en las colinas». Dije, levantando la mano. «No me interesa que me atiendan. Llevo años atendiéndome a mí misma y a ti. Mamá, sé razonable. No puedes seguir trabajando aquí». Hizo un gesto despectivo alrededor del café. «Ya casi tienes 60. 58, corregí. Y estoy perfectamente bien». El rostro de Gregorio se endureció ligeramente, su máscara de contrición resbalando. «Bien. ¿Qué quieres? ¿Un porcentaje de la venta?» Lo estudié. Extraño con el rostro de mi hijo. «Quiero mi casa de vuelta». Parpadeó, luego rió nerviosamente. «Eso no es posible. Ya hemos hecho una oferta por la casa en Monte Alto». «No es mi problema». La expresión de Gregorio se oscureció. «Es tu problema si quieres una relación con tu nieta, con cualquiera de nosotros». La amenaza flotó en el aire entre nosotros, fea y explícita. Mi propio hijo estaba usando mi amor por su hija como palanca. «¿Me estás amenazando con alejar a Emma de mí?» Tuvo la decencia de parecer ligeramente avergonzado, pero continuó. «Solo digo que las familias necesitan apoyarse mutuamente. Vanessa y yo tenemos un plan para nuestro futuro, y tú te estás interponiendo». La forma en que me interpuso cuando pagué tu matrícula universitaria o cuando cuidé a Emma todos los fines de semana para que tú y Vanessa tuvieran tiempo en pareja, o cuando cedí la casa y seguí haciendo pagos para que pudieras ahorrar para ese barco que compraste el verano pasado. Gregorio se sonrojó. «Eso no es justo». «No, estuve de acuerdo. No lo es». Mi descanso casi había terminado. Salí de la cabina y me puse de pie, alisándome el delantal. «Necesito volver al trabajo». «Mamá, por favor». La voz de Gregorio
se quebró ligeramente. Necesitamos esto. La casa en Monte Alto es perfecta. No podemos perderla. Por un momento, vi al niño pequeño que solía subirse a mi regazo con las rodillas raspadas, buscándome para que todo mejorara. Pero ese niño se había ido. En su lugar, había un hombre que me veía como nada más que un medio para un fin. Lo pensaré, dije finalmente. Pero necesito algo por escrito de ti y de Vanessa primero. Nos vemos en la oficina de Pablo Gómez mañana a las 2 de la tarde. El alivio inundó el rostro de Gregorio. Gracias, mamá. No te arrepentirás de esto. Mientras se iba, me pregunté si ya me arrepentía. Al día siguiente, llegué temprano a la oficina de Pablo, con el estómago revuelto. Apenas había dormido, repasando una y otra vez la decisión a la que había llegado en mitad de la noche. Gregorio y Vanessa llegaron exactamente a las 2, ambos vestidos como para una reunión de negocios. La sonrisa de Vanessa era tensa, pero triunfante, mientras tomaban asiento frente al escritorio de Pablo. Gracias por venir, comenzó Pablo formalmente. La señora Vidal ha considerado su solicitud con respecto a la propiedad en la Avenida del Olmo. Lo agradecemos, interrumpió Vanessa suavemente. Estamos seguros de que podemos llegar a un acuerdo que beneficie a todos. Pablo deslizó un documento por el escritorio. Esto es lo que propone la señora Vidal. Gregorio lo recogió, escaneando el contenido. Su expresión cambió de esperanzada a confundida y luego a enojada en segundos. ¿Qué es esto?, exigió. Esa, dije con calma, es mi condición para levantar el gravamen. Reanudaré los pagos de la hipoteca, pero la casa se me venderá a mí, no a extraños. Vanessa le arrebató el papel de las manos a Gregorio. Esto es ridículo. ¿Quieres que te vendamos la casa por el saldo restante de la hipoteca? Vale al menos 3 veces eso. Vale exactamente lo que he invertido en ella, respondí. 35 años de pagos, reparaciones y mejoras. El rostro de Gregorio se había puesto de un tono rojo alarmante. No puedes hacer esto. La casa es legalmente nuestra. Con un gravamen en su contra, señaló Pablo, lo que complica significativamente cualquier posible venta. Lucharemos contra esto, dijo Vanessa, su voz fría. Conseguiremos nuestro propio abogado. Asentí, esperando esta reacción. Pueden intentarlo, pero los procedimientos legales llevarán tiempo, meses, tal vez años. Sus calificaciones crediticias seguirán sufriendo, y la casa de sus sueños en Monte Alto irá a otra persona. La verdad de esto se hizo visible. Gregorio y Vanessa se habían extralimitado, contando con una venta rápida de mi casa para financiar su mejora. Lo planeaste todo desde el principio, acusó Gregorio, su voz apenas un susurro. Desde el momento en que nos mudaste al garaje. No, dije en voz baja. Simplemente dejé de permitir que me usaran. Vanessa se puso de pie abruptamente. Necesitamos discutir esto en privado. Mientras salían, Pablo me hizo un gesto de aprobación. Estás haciendo lo correcto, señora Vidal. No estaba tan segura. La mirada de traición en los ojos de Gregorio me perseguía. ¿Me había vuelto tan calculadora y fría como ellos? Antes de que pudiera seguir pensando en ello, la puerta de la oficina se abrió. Gregorio y Vanessa regresaron, con los rostros sombríos pero resignados. Aceptaremos tu oferta, dijo Gregorio con rigidez.
pero espero que te des cuenta de lo que esto significa para nuestra relación. Mantuve la mirada de mi hijo con firmeza. Lo hago, y espero que algún día te des cuenta de lo que significó cuando pusiste mis maletas en la acera. La primera noche de vuelta en mi casa, no pude dormir. Vagaba de habitación en habitación, tocando paredes familiares, trazando el marco de la puerta donde habíamos marcado la altura de Gregorio cada año, de pie en la cocina donde Ricardo y yo habíamos bailado en nuestro 30º aniversario. Habían pasado 3 meses desde la confrontación en la oficina de Pablo. 3 meses de papeleo legal, de tensos intercambios con Gregorio y Vanessa mientras se mudaban a regañadientes, de reconstruir mi vida pieza por pieza. La casa se sentía familiar y extraña a la vez. Vanessa había repintado varias habitaciones en grises y blancos de moda, eliminando los cálidos amarillos y azules que Ricardo y yo habíamos elegido. La cocina había sido remodelada con electrodomésticos elegantes e impersonales, pero debajo de los cambios cosméticos, los cimientos de la casa permanecían. El tercer escalón chirriante de la escalera, la forma en que la luz del sol se filtraba por el ventanal por las tardes, la ligera inclinación del suelo en el pasillo de arriba que Ricardo nunca pudo arreglar del todo. Me quedé en el dormitorio principal, ahora vacío de muebles, excepto por la cama que había traído de la habitación de invitados de Marta. Esta habitación donde Ricardo y yo habíamos compartido nuestras vidas, donde él había dado su último aliento, se sentía sagrada de alguna manera. «Estoy en casa», susurré como si pudiera oírme. El silencio que respondió no era solitario, solo pacífico. Por primera vez en años, estaba exactamente donde pertenecía. El timbre sonó hasta la mañana siguiente, mientras desempacaba mi modesta colección de platos. Abrí y encontré a Marta con una olla de sopa y una botella de vino. «Inauguración de la casa», anunció, pasando junto a mí hacia la cocina. «Aunque supongo que técnicamente es un regreso a casa». Me reí, siguiéndola. «Se siente como ambas cosas, sinceramente». Marta dejó sus ofrendas en el mostrador y se volvió para inspeccionar la cocina. «Dios mío, ¿qué le hizo esa mujer a tus hermosos armarios de roble?» Los pintó de gris y reemplazó todos los tiradores por algo llamado níquel cepillado, dije. Aparentemente, el roble está pasado de moda. Marta resopló. ¿Sabes lo que está pasado de moda? Echar a tu suegra a la calle. Ambas reímos, aunque el dolor debajo del humor todavía estaba a flor de piel. ¿Has sabido algo de ellos?, preguntó Marta mientras me ayudaba a desempacar. Negué con la cabeza. No desde el cierre. Gregorio dejó claro que había elegido la casa en lugar de ellos. Eso no fue lo que pasó. Y tú lo sabes, dijo Marta con firmeza. Elegiste el respeto propio. Hay una diferencia. No estaba segura de que Gregorio lo viera así, pero yo había hecho las paces con mi decisión. La alternativa, seguir permitiendo que me usaran mientras me trataban como un segundo plato, ya no era aceptable. Bueno, dijo Marta, abriendo el vino, por los nuevos comienzos. Chocamos las copas y sentí una oleada de gratitud por esta mujer que me había apoyado cuando mi propia familia no lo había hecho. Las semanas siguientes trajeron un ritmo constante a mis días. Mañanas en el café de Rosita. Tardes dedicadas a restaurar lentamente la casa a algo que se sintiera mío de nuevo. No tenía el dinero para reemplazar todas las actualizaciones modernas de Vanessa, pero podía añadir toques que devolvieran la calidez. Cojines coloridos, fotos familiares de vuelta en la repisa de la chimenea. El equipo de pesca de Ricardo colgado con orgullo en el estudio. Una mañana de sábado, estaba plantando bulbos de tulipán en el jardín delantero
cuando un coche familiar entró en el camino de entrada. Mi corazón me dio un vuelco cuando Gregorio salió, con aspecto incierto. Se quedó torpemente al borde del jardín. Las flores se ven bonitas, asentí, sin fiarme de mi voz. A papá siempre le encantaron los tulipanes, continuó, mirando alrededor del jardín. Recuerdo que los plantaba cada otoño. Me sacudí la tierra de las manos. ¿Qué te trae por aquí, Gregorio? Se movió incómodo. Nosotros, no conseguimos la casa en Monte Alto. No me sorprendió. Su crédito probablemente había sido demasiado dañado por los pagos de hipoteca perdidos. Siento oír eso, dije, queriendo decir a pesar de todo. Gregorio miró sus zapatos, unos mocasines caros que ahora recogían polvo del jardín. Encontramos un apartamento en su lugar. Es pequeño, pero supongo que nos está enseñando algo de perspectiva. Esperé, sintiendo que había más. Vanessa está embarazada de nuevo, dijo finalmente. El bebé nacerá en enero. Felicidades, dije suavemente, preguntándome si esta noticia estaba destinada a herirme, a recordarme lo que me estaría perdiendo. Gregorio me miró a los ojos por primera vez. Emma pregunta por ti. No entiende por qué ya no visitamos a la abuela. Un dolor agudo y dulce me atravesó el corazón. Echaba de menos a mi nieta con ferocidad. Es bienvenida aquí en cualquier momento, dije. Tú también. Gregorio asintió, luego dudó. Mamá, yo he estado pensando en todo, en lo que pasó. Contuve la respiración, sin atreverme a esperar una verdadera comprensión. No digo que manejáramos bien las cosas, continuó, eligiendo sus palabras con cuidado. Pero elegiste una casa en lugar de tu familia. No sé si puedo perdonar eso. Mi esperanza momentánea se desinfló. Todavía no lo veía. No elegí una casa, Gregorio, dije en voz baja. Elegí no ser borrada. Hay una diferencia. Frunció el ceño, claramente en desacuerdo. De todos modos, pensé que deberías saber lo del bebé y, tal vez, Emma podría visitarnos a veces, si te parece bien. No era una disculpa, ni siquiera se acercaba, pero era una pequeña abertura, una pequeña grieta en el muro entre nosotros. Me gustaría, dije. Después de que Gregorio se fue, me senté en el columpio del porche, procesando el encuentro. La relación con mi hijo estaba dañada, quizás irreparablemente. Todavía no podía ver lo profundamente que me había herido, lo fundamentalmente que había traicionado mi confianza. Pero había venido hoy. Se había acercado, por inadecuadamente que fuera. Era un comienzo, no un final. Esa noche, Marta y su esposo Jaime vinieron junto con Rosita del café y Pablo con su esposa. Nos sentamos en mi patio trasero, el mismo patio donde había organizado la fiesta de graduación de Gregorio, donde Ricardo y yo habíamos celebrado aniversarios, donde la vida se había desarrollado en toda su gloriosa imperfección. A medida que el crepúsculo se asentaba a nuestro alrededor, la conversación fluía fácilmente entre estas personas que se habían convertido en mi familia elegida. Sentí una profunda sensación de paz invadirme. Un brindis, declaró Marta, levantando su copa. Por Aurora Vidal, quien nos recuerda a todos que nunca es demasiado tarde para recuperar tu vida. Todos chocaron las copas, sonriéndome cálidamente. Más tarde, mientras las estrellas emergían en el claro cielo de verano, me senté sola en el porche, escuchando los familiares crujidos y suspiros de mi casa. Pensé en Ricardo, en la vida que habíamos construido, en el hijo que habíamos criado, que de alguna manera se había perdido. Pensé en la mujer en la que me había convertido en estos últimos meses, más fuerte, más decidida, poco dispuesta a ser disminuida por la conveniencia de nadie. La casa a mi alrededor
no eran solo paredes y un techo. Era un testimonio de supervivencia, de resiliencia, del poder silencioso e imparable de una mujer que finalmente había aprendido a ponerse a sí misma en primer lugar. Estaba en casa, no solo en esta casa, sino en mi propia vida, y por primera vez en años, esa vida se extendía ante mí, llena de posibilidades que eran completamente mías.